Hola, buenos días y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a este Logroño punto de encuentro en el que vamos a debatir el futuro de las ciudades del siglo XXI y cómo se están adaptando a las nuevas necesidades que exige la ciudadanía. El título de la mesa es Fondos Europeos, palanca de transformación. Y antes de nada voy a ceder la palabra al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, que será el encargado de darles la bienvenida. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia hoy aquí, por dedicarnos un rato. Yo me siento muy honrado de contar con la presencia aquí en Logroño, en este espacio Lagares, del alcalde de Pamplona, de don Enrique Maya, y del alcalde de Soria, Carlos. Ciudades hermanas, ciudades cercanas, nos unen muchos lazos, no solamente institucionales, sino fraternales y mucha gente que tiene vidas relacionadas con estas ciudades. Agradezco al Grupo Promecal también la oportunidad que da para hablar o para conversar con buena parte del sector también empresarial que aquí está presente sobre los fondos europeos, cómo actúan como palanca de transformación y sobre el cambio que las ciudades pueden y deben experimentar. Ya saben ustedes que estamos en un proceso de evolución, de transformación. Esto siempre genera resistencias, también genera inquietud, desasosiego y máxime en un momento donde el estado de ánimo está caracterizado por cierta fatiga o cierta sensación de que esta pandemia pues también nos ha condicionado mucho. Siempre se dice que las crisis son momentos de oportunidad. Creo que estamos en una oportunidad importante, de eso es de lo que creo que hablaremos hoy aquí. Y por lo tanto, lo dicho, agradezco que en este entorno podamos tener la ocasión entre diferentes alcaldes de ciudades medias de conversar y comentar cómo los fondos europeos pueden y deben constituir un elemento de creación de riqueza, de generación de actividad económica, de transformación de la ciudad y pese a las, inconveniencias que eso puede generar en el corto plazo o en el momento de realización, cómo eso es sin duda base para esa transformación digital o esa transformación hacia la sostenibilidad en la que todas las ciudades estamos implicadas. El hecho de también, siempre lo digo, no todo pasa en Madrid o Barcelona, en las ciudades medias están sucediendo cosas interesantes, proyectos tremendamente estimulantes y creo que también foros de este tipo permiten hacerlos más visibles y dar la oportunidad de comunicarlos de mejor manera. Así que agradecidos por esta oportunidad que se nos da. Agradezco su presencia de aquí y disculparé el pequeño retraso en esta apertura. Gracias. Muchas gracias. Pues ya simplemente llamo al Estado, al alcalde de Pamplona y al alcalde de Soria. Empezaremos con una pequeña exposición de cada uno de los alcaldes de su modelo de ciudad, del modelo de ciudad que ellos quieren y por el que están apostando. Y después empezaremos un coloquio. Podrán participar en el coloquio a través de las tarjetas que tienen, donde podrán formular las preguntas que quieran. Pues comenzamos, si os parece, por ti, Enrique. Cuando quieres expones un poco el modelo de Pamplona. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer la presencia aquí, la invitación, porque la verdad es que venir a Logroño para mí es un placer siempre. Estamos muy cerca y además no solamente en la distancia, sino en muchísimas cosas que nos unen, ¿no? Bueno, yo más que aburrirles con describir mucho lo que estamos haciendo o no haciendo, yo quería dejar algunos mensajes para mí importantes de este momento en el que estamos las ciudades, ¿no? El primero es que no todo empieza hoy. Parece a veces que estamos ahora en un momento en el que tenemos que iniciar un montón de acciones porque pues esta necesaria transformación a la que estamos todas las ciudades abocadas, pues parece que empieza hoy. Ahora mismo estamos aquí y esto seguro que en su momento fue un reto el conseguir rehabilitar este edificio para que hoy podamos estar aquí. Y esto llevará unos años, yo no me conozco su historia, pero alguien ya antes, ¿no?, tuvo esa previsión de rehabilitar, regenerar. Uno pasea por el centro histórico de Logroño. Yo he venido ahora dando un paseo y es una delicia como está, la rehabilitación, la urbanización, la peatonalización. Entonces, ya se vienen haciendo muchas cosas, ¿no?
en todas las ciudades, ¿no? Ese es el primer mensaje, ¿no? El segundo mensaje es que parece que es así, que ahora hemos tomado plena conciencia de cuestiones que a lo mejor hace muy poquito tiempo eran discutibles, ¿no? Yo creo que ya es indiscutible la necesaria utilización de la bicicleta, es indiscutible el ir ganando espacios a los peatones, consiguiendo nuevas zonas verdes, movernos andando y no movernos tanto en coche. También eso ya parece que ya nadie lo discute, ¿no? Pero ahí tenemos algún conflicto más, ¿no? Todavía los ciudadanos no entienden algunas cuestiones. Me habéis quitado un carril para el coche, total, y pasan 4 bicis, ¿no? A mí me lo dicen todos los días y seguimos en esa discusión. Eso todavía está más verde, ¿no? Otra cuestión realmente relevante en la que tenemos que trabajar y es imprescindible y tenemos, yo creo, mucho camino por recorrer, es el de facilitar las cosas, ¿no? Si estamos apostando tanto por la rehabilitación y todavía tenemos unas normativas que nos cuesta cumplirlas muchísimo porque el pasillo no tiene 90, tiene 87, pues me parece que esto hay que cambiarlo. Es decir, las casas son como son y hay que mejorarlas, pero siendo como son. No tenemos que volvernos tan locos con determinadas normas, ¿no? La burocracia, que ahora con la llegada de los fondos NEST creo que se está poniendo bastante en evidencia que es muy complicado gestionar las cosas y tramitar las cosas. Y no puede ser, tenemos que cambiar también en eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión general en la que nos estamos moviendo. ¿Dónde estamos en Pamplona? Pues tenemos un plan elaborado y aprobado por unanimidad por toda la corporación, y les recuerdo que tenemos un ayuntamiento complicadito. Está EH Bildu, está Geroa Bai, está el Partido Socialista, estamos nosotros, y por unanimidad hemos aprobado un plan de transformación energética, por situarnos, ¿no? Muy detallado, con muchísimas medidas. Si alguien lo quiere ver, pues está en la página web, se puede estudiar, pero dice lo que dicen todos los planes, ¿no? Generar más energía propia, placas solares, etcétera. Consumir menos, reduciendo los consumos energéticos de la ciudad. Pamplona aproximadamente se gasta en energía la ciudad entera unos 500 millones de euros al año, no el ayuntamiento, digo la ciudad. Y el presupuesto del ayuntamiento son la mitad. Por lo tanto, digo, por comparar qué significa, ¿no?, el consumo energético, ¿no? Seguimos adelante con las peatonalizaciones. Pamplona tiene muchas zonas peatonales, es muy cómoda de andar. Tenemos 12 ascensores urbanos porque es una meseta y por lo tanto hay que salvar unos desniveles importantes, que lleva mucho tiempo también haciéndose esa política de ascensores urbanos. En fin, yo creo que estamos todos un poco en lo mismo, ¿no? Luego cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Y luego tenemos la agenda urbana aprobada, que si me permites, no me quiero extender mucho en esta primera intervención. Está también aprobada por unanimidad, pero está aprobada por unanimidad porque es necesariamente generalista. Donde llega el problema es cuando le tienes que poner el cascabel al gato de priorizar cosas, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese nivel que somos, en fin, yo voy por ahí dando charlas sobre nuestra agenda urbana y creo que estamos bien situados, pero tengo que reconocer que siendo una agenda muy consensuada, muy participada y estuvo todo el mundo trabajando en ella, yo me la leo, los 57 proyectos finales, y dice, fomentar la rehabilitación. Hombre, ya, joder, pues sí, pero hay que meter más contenido, ¿no? Lo digo por los que estéis en ese trabajo de elaborar las agendas urbanas, que se tiende, por lo menos desde nuestra experiencia, a ser generalista, y creo que hay que ser más concreto, y eso es lo difícil cuando estamos hablando de acuerdos políticos. No sé si me he enrollado mucho. No, que va. Eso es donde estamos ahora. Carlos. Bueno, buenos días a todas y a todos, y como siempre un gustazo, ¿no?, estar en Logroño y estar también acompañado con 2 ciudades de referencia, 2 alcaldes de referencia, ¿no?, como son, para Soria al menos, como son Logroño y como es Pamplona, ¿no? Yo digo muchas veces, Soria está mucho más cómodo en este ambiente que en el ambiente castellano en algunas ocasiones, ¿no?, porque tenemos mucho más relación histórica, mucha más, incluso, ¿no?, clima social mucho más parecido, ¿no?, a los 2 entornos que hoy me rodean, ¿no? Gracias a Promecal por participarme, por hacernos partícipes de este encuentro y por
generar la oportunidad de poder volver a hablar de Soria y de las muchas Sorias, ¿no?, que repoblan el mapa. Escuchaba a Enrique y tiene gran parte de razón, ¿no? Yo creo que los gobiernos locales, todos los ayuntamientos de este país, de distintos signos políticos, estaban haciendo Agenda 2030, estaban haciendo Agenda Urbana, estaban luchando contra el cambio climático incluso antes de aprobarse la Agenda Urbana, antes de aprobarse la Agenda 2030 y antes de conocer, ¿no?, el drama que tenemos encima de la mesa con la crisis del cambio climático, ¿no?, porque han sido unos espacios que la propia cercanía y la proximidad con la ciudadanía te exigía generar esos espacios de calidad, ¿no?, en las ciudades para poder generar una integración, ¿no?, entre los distintos ámbitos que componen cada una de las sociedades y que porque tenías una necesidad de hacer una recuperación y una dinamización económica, social, cultural de nuestros entornos urbanos, que de alguna forma era la exigencia básica que te marcaba la propia ciudadanía al margen de ese marco competencial que todos tenemos los ayuntamientos, ¿no? Y por tanto siempre hemos querido los gobiernos locales ir un pasito más allá de lo que eran nuestras competencias, ¿no? Sobre el título del encuentro, de la sesión que teníamos hoy, ¿no?, yo venía reflexionando, ¿no?, en esta apenas una hora de viaje que tenemos desde Soria a Logroño, el plantear y romper también las estructuras estanco de lo que se espera en un foro de estas características, ¿no? Porque siempre cuando nos juntamos los alcaldes hablamos de nuestro entorno estrictamente urbano, ¿no?, y esas mejoras que estamos intentando plantear con pacificaciones, con peatonalizaciones, con recuperaciones patrimoniales, con la mejora en los servicios de eficiencia energética y por tanto reducir el coste también de la ciudad, con la mejora de los espacios públicos, ¿no?, como he dicho antes, para generar calidad, con la mejora en la mayor eficiencia en las prestaciones de cobertura social o en la recogida de residuos y la calidad del agua, ¿no?, que son estrictamente marcos competenciales que llevamos haciendo muchísimo tiempo y que ahora tenemos una oportunidad de mejorar precisamente por los fondos europeos, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo creo romper un poco también la esfera de competencia local, ¿vale?, que creo que también es una oportunidad buena para los fondos, para aprovechar los fondos europeos, ¿no? Porque al margen de esto que estamos haciendo, aprobando el plan de acción local de la nueva agenda urbana en cada uno de nuestros respectivos municipios, aprobando una hoja de ruta que nos comprometa las emisiones de CO2 cero en cada uno de nuestros municipios, aprobando una línea que luego hay que cruzarlas todas y transversalizarlas para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo entiendo que las ciudades aquí presentes también tenemos un compromiso y una responsabilidad con los entornos a los que tenemos que atender, ¿no? Son 3 capitales de provincia, algunas pequeñas, otras medianas e intermedias, pero que ejercen lógicamente de polo de atracción, de desarrollo económico, de prestación de servicios administrativos a toda una provincia, ¿no? Y necesitamos romper esa visión de la esfera de los gobiernos locales estrictamente urbana hablando del entorno metropolitano, del término municipal, perdón, para romperlo y trascender a ese entorno metropolitano, ¿no? Porque solamente si rompemos esa perspectiva de la esfera estrictamente término, podemos entender la importancia que puede tener la agenda urbana española, por ejemplo, aplicándolos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí tenemos que incluir, nosotros al menos así lo tenemos, más actuaciones concretas que lo generalista, que se busca el consenso en lo generalista, pero luego tienes que descender, lógicamente, y luego priorizar dentro de los presupuestos, que siempre son ajustados, qué acciones concretas introduces. Pero la única forma de intentar dar cumplida cuenta real de lo que nos proponen los fondos europeos y de lo que nos proponen las agendas internacionales es intentar generar una perspectiva más amplia desde el punto de vista territorial de lo que supone Logroño, de lo que supone Pamplona y de lo que supone también Soria, ¿no?, como prestador de servicios, como dinamizador social, económico y cultural, ¿no? Y insisto en lo de cultural porque para mí es una cuestión clave, ¿no? Existen demasiados municipios pequeños que no tienen otra alternativa para poder acceder a un espectáculo de teatro, de danza, de música, de forma rutinaria, más allá de las fiestas de los pueblos, que acudir a la capital, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que romper ese enfoque territorial y los fondos NEC son una buena oportunidad para ello, ¿no? Y esto me lleva ya, y acabo con ello también, con el otro enfoque el que yo quería plantearlo, ¿no?, que es el enfoque de la necesidad que estamos empujando de alguna forma a los gobiernos locales también, en que debe haber un cambio en la gobernanza, ¿no? Para poder tú hacer una incidencia en tu entorno urbano metropolitano, necesitas tener un diálogo mucho más permanente con el Gobierno de España y con comunidades autónomas. Porque desgraciadamente los fondos se están aplicando en demasiadas ocasiones con criterios poblacionales y no con criterios de necesidades comarcales / provinciales. Eso hace que muchas veces no se gasten de forma tan eficaz los fondos como debieran gastarse. Si se hace un reparto lineal por fondos, los pequeños municipios no tienen ni tan siquiera capacidad de gestionarlos.
Si se hace una convocatoria, los pequeños municipios no tienen tan siquiera capacidad de acudir a esas convocatorias de libre concurrencia competitiva que están enmascarando una realidad que hay territorios que nunca les llega nada. Por tanto, la necesidad de generar, y ahí yo implico mucho a las comunidades autónomas porque me parecen básicas, unos criterios de ordenación territorial básicos, ¿no? Sean en función de las comarcas históricas, sean en función de los criterios que se quieran marcar adaptados a las necesidades, que midan realmente a una escala las necesidades que tienen estos territorios de infraestructuras logísticas, viarias, ferroviarias, de transporte, para generar una mayor movilidad, ¿no?, entre los propios territorios, educativas, sanitarias, de protección social, que eso también lo marcan los fondos Next. Y si no se hace eso, estaremos volviendo, no a pervertir los fondos, o no quería utilizar una palabra tan gruesa, ¿no?, pero sí que de alguna forma no estaremos acertando plenamente en lo que es la gestión de esos fondos, ¿no? Necesitamos generar unos mapas de escala, de cobertura de servicios, con una serie de indicadores que nos permitan no volver a hacer 300 investigaciones por aquellas diputaciones forales o aquellas comunidades autónomas que tienen capacidad económica muy fuerte en detrimento de otros territorios que por escasa población no pueden alcanzar, ¿no?, el acogerse a ellos, ¿no? Y ahí creo que tenemos una ruptura importante que hacer desde el punto de vista de la visión de lo que es la gobernanza de los fondos, en el que los gobiernos locales se nos tiene que dar una participación mucho más activa en lo que es la planificación y en lo que es la ejecución de los fondos, ¿no? Porque, como digo, si nos atenemos solamente a las estructuras competenciales administrativas, cuando se pretende generar una estructura de desarrollo global, estamos viendo que esas infraestructuras, fuera de nuestro término, no podemos incidir, pero es obligado que incidamos, y necesitamos, como digo, estrategias y planificaciones en el medio y largo plazo que impliquen una gobernanza multiadministración, ¿no?, en una mesa en la que podamos participar de una forma activa, no menos ejecutores de fondos. Creemos que tenemos que tener voz para que se nos pueda escuchar de una forma mucho más importante. Y ahí es donde podemos generar, ¿no?, un cambio y una transformación tan importante como el que pretende Europa, ¿no?, y los fondos europeos que ha puesto en marcha, ¿no?, al cual yo estoy muy agradecida porque, entre otras cosas, está volviendo a retornar una generanza y una confianza en las instituciones europeas que tanto sufrió con la respuesta que Europa tuvo a la crisis del 2008, con esa austeridad compulsiva en la que prácticamente la inacción y el inmovilismo era la única respuesta que se podía dar a todo, ¿no? En este caso ha cambiado, se han puesto recursos encima de la mesa, creo que es una línea a seguir, que creo que es muy positiva, ¿no?, porque esto hará que no se progrese la economía, incluso en tiempos tan convulsos como tenemos ahora mismo, con una guerra no en las puertas, sino en el propio seno de la Unión Europea, con unas repercusiones brutales, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así que, en torno a todo esto, ahora si queréis ya podemos entrar en más al detalle en cualquier otra materia. Pablo. Agradecer la presencia de Carlos y de Enrique, además alcaldes que ya tienen una larga trayectoria política y han ganado la confianza de sus ciudadanos, y por lo tanto yo siempre lo miro con mucho respeto y cierta admiración. Dice fondos europeos, palanca de transformación. Creo que Enrique tiene razón cuando dice que no hay ningún sentido adánico, la idea es construir sobre lo construido. Y hay momentos en los que algunas cosas se aceleran o se intensifican porque la coyuntura lo permite. Recordaba dentro de esa larga trayectoria que Enrique tiene también como arquitecto, una de las personas que consiguió esa rehabilitación de algunos elementos singulares en Pamplona. En los años 90 aquí se empezó con esa peatonalización de las 100 tiendas de la zona comercial y venía gente de Pamplona a ver qué estaba pasando en Logroño. Ha habido momentos en los que ese poner en el centro al peatón, al ciudadano, hacer ciudades amables, pensar desde ahí, pues se ha realizado en diferentes fases. Ahora, como decía Enrique, parece que es más necesario que nunca, porque quieras que no, todos sufrimos en nuestro día a día el cambio climático. Ayer estaban en el COP27, el presidente hablaba del suicidio climático. Y cuando vemos filomenas, desastres naturales, la incidencia en nuestras ciudades, la pregunta que nos tenemos que hacer es si verdaderamente hay o no hay una emergencia climática y entonces cada uno de nosotros qué hace o qué no hace y con qué intensidad y con qué velocidad lo hace. Y yo creo que ahí es donde quizás hay a veces esa discrepancia política. Si tenemos tiempo para ir poco a poco
o tenemos necesidad de hacer una transformación que a veces genera ciertas tensiones, pero que hay que hacerla porque estamos obligados a reducir los gases de efecto invernadero, y sabemos que 1/3 de los gases de efecto invernadero están vinculados a la movilidad, a utilizar o no utilizar más o menos un coche o una bicicleta o un patinete o caminar simplemente, ¿no? Entonces, la velocidad o la intensidad con la que lo hagamos, bueno, pues es un posicionamiento político. Como bien dice, todo el mundo está de acuerdo. Nosotros tenemos un plan de movilidad urbana sostenible del 2013, donde habla claramente de todo lo que hay que hacer, las zonas que hay que peatonalizar, la ampliación de las aceras, la introducción de los carriles bici, la introducción del carril bus segregado. Pero luego, claro, hay que ponerse a hacerlo y aguantar la contestación social que eso genera. Porque bueno, pues eso también es una modificación de nuestras costumbres y de nuestros comportamientos. Y a veces eso, bueno, pues a nadie le gusta, y más en sociedades que van envejeciendo, en sociedades que, bueno, tienen un cierto nivel de bienestar. Por lo tanto, ahí hay una tensión que se dirime también en las alternativas políticas que se presentan. Y está muy claro, por ejemplo, en el debate que puede suceder en estos años en Logroño, ¿no? con toda la estrategia de calles abiertas y la posición que cada cual tiene con respecto a este tema. Por otra parte, Europa lo condiciona. Los fondos europeos están pensados para que esa transformación se produzca de una forma rápida y se produzca de una forma muy intensa, cambiando las cadenas de producción de algunas industrias, como la de la automoción u otras. Que decir, ¿no? Pamplona tiene ahí una empresa importante, nosotros tenemos Tier 3, Tier 4, bueno, empresas que están auxiliares de la automoción, y todo ese proceso es un proceso de cambio, o procesos industriales que también va a requerir una transformación evidente de nuestras estructuras económicas. Bueno, y surgen otras alternativas, ¿no? Hay empresas que trabajan en energías renovables, qué decir de Pamplona o Navarra. Nosotros tenemos empresas que depuran aguas, que hacen eficiencia energética, que trabajan en lo que es la economía verde. Ahí hay todo un espacio que debemos promover, ¿no? Y que debemos alentar también. Y eso habla de cómo creamos o no creamos determinados tipos de riqueza. ¿Qué tipo de ciudades queremos? Claro, cuando llegan los fondos europeos, yo agradezco mucho dos ministerios que han tenido cierta sensibilidad, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que en esa estrategia de movilidad sostenible, ¿no? Traslada esa idea europea de que tenemos que hacer de las ciudades entornos más amigables, y ahí es todo lo que hemos venido hablando, pero también el Ministerio de Comercio, Industria, que lo que pretende también es cómo rehabilitar determinadas zonas comerciales. Por eso, digamos, los fondos que hemos obtenido para la rehabilitación del mercado municipal, el mercado de San Blas, la plaza de Abastos, o el proyecto de las 100 tiendas como zona comercial que debe, bueno, rehabilitarse o mejorarse, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo eso además se haga con criterios de sostenibilidad o criterios de mejora, ¿no? Y cómo hacer que de eso se genere un espacio de creación económica. Y ahora hay una tensión evidente, ¿no? Yo cuando hablo con el sector empresarial, por una parte está toda esa inquietud e incertidumbre de cierta, nubarrones producto de la inflación, de los costes energéticos, de esa invasión de Putin de Ucrania, pero al mismo tiempo una actividad económica que sigue siendo muy dinámica. En Logroño recibimos gente, sobre todo los fines de semana, cuando hablas con las agencias de viaje o los sectores, bueno, pues más o menos hay una alta actividad. Luego, bueno, habría que ver la rentabilidad que eso genera, pero hay una alta actividad económica y hay una escasez de mano de obra en sectores importantes, en el sector tecnológico, que a veces está limitado en su crecimiento porque no encuentra personal formado, en el sector de los cuidados, en el sector de la construcción y de la hostelería. Al mismo tiempo se da una circunstancia de falta de recursos, falta de gente para abordar determinados procesos económicos, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una tensión evidente. Los fondos europeos, coincido con Carlos, han permitido, y además a veces con esa visión metropolitana. Esta semana había dos anuncios importantes en Logroño. Por una parte, la construcción de ese carriles bici entre Logroño, Lardero y Villamediana, que pueden permitir que gente que va a trabajar o al polígono Cantabria o al entorno de la ciudad pueda hacerlo en un desplazamiento que desde esas dos ciudades de 10.000, 12.000 habitantes, bueno, sea diferente, cambien, ¿no? De coger el coche a utilizar una bicicleta, o bien esa configuración del taxi, pero pensado para una zona central con muchos municipios y donde se puede
dar ese servicio de una forma pensada desde lo metropolitano, ¿no? Por lo tanto, creo que los fondos europeos a los municipios nos están permitiendo aprovechar una oportunidad clara de activar la economía, de hacer una transformación necesaria desde el punto de vista de la transformación digital y la transformación verde y hacerla con mucha intensidad. Ahí luego, lo que decía antes en la presentación, hay que, digamos, trabajar el estado de ánimo de la gente. Esto que diría Felipe González, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente? Pues la gente está fatigada, está cansada, está con mucha incertidumbre, está muy condicionada, el futuro no se ve tan claro y cuando hay una transformación, además, en ese entorno, pues eso también intensifica esa preocupación, ¿no? Entonces, esto políticamente hay que trabajarlo, hay que explicarlo, por eso agradezco también la posibilidad de explicarlo, hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que decir que eso son las bases para la economía del futuro y la posibilidad del futuro, ¿no? Entonces, los consensos están establecidos, somos ciudades medias, somos ciudades en cierta medida, Logroño, que crecen hacia adentro, que ahora lo que están haciendo es intentar completar con esa rehabilitación las zonas que han quedado lastradas por las crisis dentro de la propia ciudad, que el borde sí que es un borde industrial, pero que también está modificándose porque ya no es un borde industrial años 60, años 80, sino más híbrido, más mixto, con actividad empresarial y comercial, con un conjunto de servicios. Los polígonos se configuran de otra manera y ciudades que intentan generar las condiciones económicas para que aquellos que se fueran puedan retornar y crecer, digamos, poblacionalmente, porque somos ciudades que, más o menos nos hemos mantenido, hemos crecido muchísimo, pero en la última década nos hemos mantenido y sabemos que hay una economía de escala también, quizás esto también Soria lo vive con mayor intensidad, en tener un conjunto poblacional, bien en el área urbana o bien en el área metropolitana, que permita una serie de actividades económicas que una escala menor no nos permitiría, ¿no? Entonces, es crecer también desde el punto de vista poblacional, de forma sostenida, y crear las oportunidades para todo ese cambio de modelo productivo que está muy vinculado a la transformación digital o a la transformación verde. Esto es un poco como desde Logroño o desde el equipo de gobierno lo estamos viendo. El Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, estableció un poco el modelo idílico de la ciudad, ¿no? Con cero pobreza, cero carbono y cero exclusión. ¿Cuánto le queda a cada una de las ciudades para llegar a esa utopía que estableció? Enrique, por ejemplo. Muchísimo, ¿no? Queda muchísimo, ¿no? No sé si este es el nivel que se busca. A ver, la utopía es un algo que tienes en el horizonte que casi nunca consigues, ¿no? Eso es la utopía, ¿no? Entonces, evidente, cero pobreza, cero carbono. Claro, el tema está para vivir en una ciudad con cero pobreza, cero carbono, neutra desde el punto de vista, que genere más energía de la que consume, etcétera, alguien debería definir, y yo no conozco a nadie que lo haya definido, es cómo tendríamos que vivir. Yo se lo decía el otro día a mi sobrina, ¿no? Y le digo, ¿cuántos jerseys tienes? ¿Qué pregunta, tío? ¿No? ¿Cuántos tienes? Porque yo con tu edad tenía uno. Iba al cole y tenía uno para los domingos y otro para toda la semana, ¿no? ¿Estamos dispuestos a vivir así? Pues esa es la gran pregunta. Alguien debería definir el modelo de cómo se debe vivir para conseguir esa ciudad que decimos que queremos, ¿no? Hay muchas contradicciones en este momento. Nosotros nos estamos partiendo el pecho porque la Volkswagen tire para arriba en Pamplona y fabrica coches. Entonces, a la vez que estamos diciendo no al coche, decimos sí al coche. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar bien el coche. Ese es un poco el objetivo, pero coches va a haber. Yo no soy ningún... Sí, luego ahondaremos porque ese es uno de los temas. Vale. De los Entonces, temas principales. Cero pobreza, eso queremos todos, ¿no? Pero van creciendo los servicios sociales, los bancos de alimentos, esos van a más. Ahora uno de los grandes trabajos que creo que estaremos todos, pues es aplicar políticas públicas para que la gente que no puede, pues siga adelante, ¿no? Por lo tanto, tampoco vamos bien, ¿no? En cuanto a los fondos NECS, yo diría, yo no soy tan optimista, ¿eh? Claro que viene bien, pero a nosotros, no sé si se puede decir, pero a nosotros nos están dando dinero para proyectos que ya están ejecutados. No sé si os pasa a vosotros. Se han adaptado a veces los proyectos para poder... Bueno, hay
hay una carrera bastante enloquecida para conseguir invertir todo lo que hay que invertir, que es mucho, y yo me reúno mucho con el Gobierno de Navarra, con el que tengo una muy buena relación. Tengo problemas, pero en esto tengo muy buena relación. Y estamos buscando siempre cosas que se puedan hacer en un plazo. Entonces, bueno, pues si lo habéis empezado en el 22, ya lo metemos. Uno de los problemas que yo tengo como alcalde, fijaros qué situación más curiosa, no sé si os pasa, es que proyectos que ya están financiados, luego no los financian los fondos NES, por lo tanto van a remanentes. Y yo digo, hombre, si tenemos ya una partida para hacer 1 kilómetro de carril bici y gracias a los fondos NES nos pagan ese kilómetro, dejarme hacer otro kilómetro. Dice, no, eso va a remanentes, con lo cual me parece que es el colmo del esperpento que pueda haber fondos NES que vayan a parar a la bolsa para después ya veremos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿no? en todo esto. Y en la pregunta concreta que me hacías, lo importante es que estamos en la línea, es lo que decía. Me dices, ¿cuánto queda? Mucho. Igual nunca se consigue. Pero, por ejemplo, para el tema energético tenemos unos proyectos muy interesantes que son, supongo que lo sabéis todos, ¿no?, las famosas comunidades energéticas, pero que muchas veces son comunidades energéticas virtuales. Es decir, vinculamos una rehabilitación de un barrio a una gran operación de generar energía solar, fotovoltaica, y hacemos la cuenta, pero esa energía no va a parar a esa comunidad. Esa energía la generamos, se vincula a que la comunidad de propietarios de 100 viviendas mejoren energéticamente. Hemos conseguido generar más de lo que consumimos, pero no va la energía directa, no hay que llevar cables, ni tubos, ni nada, ¿no? Entonces yo cuando me enteré de eso dije, joder. Entonces queremos que Pamplona sea neutra, que genere más de lo que consume, porque haya grandes focos generadores de energía y mejoremos el consumo en otros puntos. Entonces son proyectos muy innovadores que están muy bien, es una hoja de ruta que hace 5, 6, 7 años ni soñábamos, por lo tanto vamos bien, pero el camino todavía es muy largo. En la pobreza energética, que estamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces el camino es largo, pero vamos bien. Eso es un poco mi resumen. Carlos. Bueno, pues yo creo que coincido un poco, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer. Hay mucha resistencia al cambio y existen claros riesgos, ¿no? Entre ellos, lógicamente, el riesgo de que no sean lo suficientemente eficaces los fondos europeos y podamos caer en clarísimas contradicciones. El riesgo de que para llegar a ese triple cero, ¿no?, que has puesto encima de la mesa, al final el objetivo es la igualdad, ¿no? Para la igualdad necesitamos unas hojas de ruta, que es verdad que nos las hemos dotado de forma consensuada, porque lo generalista es fácil siempre llegar a consenso, si no la Agenda 2030 o los acuerdos climáticos no se alcanzarían nunca, por eso son generalmente acuerdos macros, ¿no?, que luego en el descenso, ¿no?, en el aterrizaje de esas actuaciones concretas es donde existe esa resistencia, con el riesgo incluso ahora, ¿no?, que exista un cierto línea de negacionismo, ¿no?, para conseguir la contraagenda 2030. La estamos oyendo cada día más hablar de ella, como si fuera una agenda contraria a los intereses de la ciudadanía, los negacionistas del cambio climático. Es decir, existen unos riesgos muy claros y muy ciertos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que existe en líneas generales una importante, mayoritario hoja de ruta calculada para poder avanzar en la buena línea, ¿no?, con todos los riesgos que ello conlleva, ¿no?, pero con la decisión de que esto tiene que ir en serio en lo que es el nuevo cambio de modelo, que tiene que ir en distintos aspectos, ¿no?, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista territorial, ¿no? Cuando hablamos de ese nuevo contrato social, que yo he empañado el nuevo contrato territorial que tenemos que intentar aplicar, porque aquí hoy estamos 3 ciudades que son 3 ciudades intermedias que yo quiero creer que son el paradigma de la sostenibilidad y que están mucho más cercanas a conseguir ese triple cero, Sin duda, que ese modelo urbano al que parece que todos estamos abocados, de las grandes áreas urbanas y metropolitanas que todo lo centrifugan y todo lo capitalizan, ¿no? En todas las grandes urbes estamos viendo cómo, pero ya no es un fenómeno español, europeo, es un fenómeno que en África está siendo un auténtico drama, en Eurasia 3/4 de lo mismo. Es decir, lo que es claramente innegable
es que esos grandes modelos de concentración de la población en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas agudiza el problema del cambio climático porque añade pérdida de biodiversidad, de patrimonio histórico y cultural con el abandono de los territorios y hace absolutamente insostenible no ya la cuestión medioambiental en torno a esas grandes urbes, sino la mínima cobertura con eficacia de prestación de servicios o de derechos de ciudadanía básicos como son la educación, como son la sanidad, como es la protección social, generando grandísimas bolsas de exclusión en la periferia. Es decir, ese modelo no vale. Por tanto, la apuesta por ciudades pequeñas e intermedias, ¿no?, y por esa escala territorial que decía en la primera intervención es absolutamente básico, si queremos cumplir mínimamente con los objetivos que nos estamos marcando. Pero incluso en eso hay resistencia, ¿no?, porque incluso los propios medios de comunicación, para abrir huecos en las agendas mediáticas nacionales o internacionales o europeas sobre noticias, ¿no?, o los datos positivos que surgen en ciudades intermedias, siempre se ven, ¿no?, solapados, ¿no?, o enmascarados por los grandes problemas que tienen las grandes ciudades, ¿no?, cuando la solución pasa por la apuesta por las ciudades intermedias. Y en ese cambio de modelo territorial tenemos que intentar incidir mucho, ¿no? Por eso yo decía de la necesidad de que nos dieran protagonismo en las nuevas gobernanzas, la estructura de gobernanza de los gobiernos locales, ¿no?, y a esas ciudades intermedias con una planificación estratégica territorial diferente a la que se tiene hasta la fecha. Y si no, va a ser muy difícil, porque será mucho más fácil alcanzar una emisión climáticamente neutra en Pamplona, en Logroño o en Soria, que hacerla en una macro ciudad como es Madrid. Pero si seguimos apostando prácticamente el 60% de la inversión pública en ciudades como Madrid, ¿no?, será muy difícil que podamos alcanzarlo en el resto de territorios también, ¿no? Y por eso ahí tenemos que cambiar el concepto. Pablo. Coincido con lo que se comenta y lo que comentaba Carlos. Cuando se está buscando una ciudad ideal, y antes hablaba Enrique de la agenda urbana, cuando se busca ciudades ideales, ¿cuál es la ciudad ideal en la que a usted le gustaría vivir, que genera también oportunidades económicas y al mismo tiempo una calidad de vida vinculada al cuidado y a los servicios? Se habla de las ciudades de 15 minutos, de las ciudades objetivo 11, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, ciudades resilientes, sostenibles, seguras. Soria, Pamplona, Logroño son ciudades de este tipo. Son ciudades que tienen un buen nivel de vida, una cierta calidad de vida, una ordenación urbana, un territorio que cuida a la gente. El otro día estábamos con la gente mayor. Claro, la gente mayor no es lo mismo salir a autovías de 7 carriles que salir en un espacio donde tienes una acera de 7 metros, donde a 5 minutos tienes un parque, a 500 metros tienes un banco con una sombra. ¿Qué tipo de ciudades estamos construyendo, ¿no? No somos megalópolis, somos ciudades medias y somos ciudades también que tienen un concepto de lo que es el cuidado desde el territorio, desde su ordenación, desde su vertebración importante. Y eso, la cuestión es cómo lo perfeccionamos. Es decir, yo creo que el problema de las ciudades medias en este, digamos, modelo económico es cómo sigue preservando esa dimensión y hace de eso una oportunidad económica. ¿Cuáles son los procesos de modernización, las singularidades estratégicas de cada ciudad para que sigan siendo espacios de oportunidad económica y después, políticamente, esa oportunidad económica o ese crecimiento económico a través de la tecnología o de un turismo de calidad, de una economía verde, de determinadas áreas? Pamplona está muy vinculada a lo sanitario o al cuidado, Soria a un entorno natural, Logroño es un mix entre un sector industrial, un sector agrícola de mucho valor, un sector tecnológico que aparece, y aquí en el centro histórico tenemos movimientos interesantes. ¿Cómo hacer de esa oportunidad económica una oportunidad de crecimiento, de asegurar los espacios de vida de las próximas generaciones y al mismo tiempo preservar esa ordenación y ese espacio? Y hacer de eso, de la dimensión, de la ordenación, también un incentivo para que gente venga. Nosotros competimos por el talento, competimos porque gente brillante venga a estas ciudades, competimos competimos entre ciudades también por ser unos espacios de creación. Entonces, ¿cuáles son los elementos por los que apostamos? Porque no es el café para todos. Una vez que llegó la industria en los años 80, se asentó la industria automovilística, hubo todo el desarrollo industrial, la empresa, aquí en Rioja, ¿no?, también metalmecánica y tal. Ahora, 2023, ¿cuáles son las apuestas?
las apuestas de futuro para 2050. ¿Por qué apostamos? Nuestra apuesta ha sido muy clara. Creemos que el sector enoturístico vertebra, fija población y genera un espacio de buena vida. Creemos que la tecnología, si Logroño es una tecnópolis con todas aquellas cosas que han surgido sin una planificación estratégica, pero han surgido y están aquí, Arsis, La Unid, JIG, bueno, un montón de empresas de carácter tecnológico, Bosonid, Iberus, todo el conjunto de empresas tecnológicas, y esas empresas crecen, pues desarrollarán tecnología, ¿no? Y si conseguimos ese mix entre agricultura, industria y servicios, pues generaremos los espacios para que Logroño siga creciendo de una forma sostenible y siga generando espacios de valor y de cuidado, ¿no? Cuando tú decías cero emisiones, cero exclusión, cero pobreza, creo que Rioja, Navarra, Soria, son espacios donde no hay desigualdades inmensas. Nosotros no tenemos barrios de ultrarricos con, ¿no?, cámaras de seguridad donde no se puede entrar, como pasa en megalópolis, en Latinoamérica, incluso en algunas Europa, y espacios de gente, bueno, con muchos problemas. Aquí todo el mundo va a la Laurel, y desde la gente con gran poder adquisitivo hasta la gente con menos poder adquisitivo conversa, charla, discute, y esos lazos de, bueno, de cierta fraternidad y de cierta solidaridad y de cierto apoyo, hay mucho, a mí me interesa mucho el indicador de cuánta gente está en el voluntariado o cuánta gente por diferentes motivos, motivos vinculados a sus creencias religiosas o motivos vinculados a su condición, bueno, de social, piensa en los demás. Hay muchísima gente que está pensando en los demás en ciudades como estas, ¿no? Yo creo que la dimensión y el territorio permiten esa vinculación y esa relación con el otro. Hay un tercer sector muy potente donde, bueno, muchas entidades están trabajando de una forma muy significativa, y yo creo que ese es un modelo, y ahí coincido con Carlos, ideal cuando la gente está buscando cuáles son a nivel mundial las ciudades ideales, pues estas lo son. Ahora, ¿cómo mantenemos esto y lo mejoramos y permitimos que esa calidad de vida, donde no tienes que estar 2 horas para ir a trabajar, ¿no?, perdiendo en un coche, o donde no tienes que estar sufriendo ruidos, contaminaciones y, bueno, y un estrés de vida que no la hace sostenible, pues bueno, la mantenemos y la mejoramos. Esta yo creo que es digamos, el objetivo. Ha surgido ya en el debate la contestación social hacia determinadas intervenciones. Todos hemos visto, por ejemplo, los coches pasando delante de la Catedral de Burgos o en el acueducto de Segovia, pasando por los arcos. Unas imágenes que hoy nos parecen absolutamente abominables. Sin embargo, en aquel momento, tanto en Segovia como en Burgos, por poner 2 ejemplos que no están en esta mesa, causó conmoción la idea del Ayuntamiento de prohibir esa circulación. ¿Cómo vencen las ciudades esa resistencia al cambio que tienen los ciudadanos? Empezamos, por ejemplo, por Carlos, por cambiar. Bueno, yo creo que tampoco tenemos que alarmarnos, ¿no? La propia incoherencia que hablábamos nosotros desde la punta de responsabilidad política, ¿no?, que muchas veces tenemos entre lo que se dice y lo que se hace, es la incoherencia que tiene la propia sociedad. La parte política no tiene más que el espejo de la propia sociedad, ¿no? Y es verdad que todo esto tiene un coste que tenemos que asumir entre todos, ¿no? Es decir, todos entendemos, ¿no?, la apuesta por la tienda de barrio, pero luego todos vamos al centro comercial, ¿no? Todos entendemos la necesidad de cambiar el sistema de producción alimentaria, ¿no?, y generar, lógicamente, asentamiento en los pequeños municipios, en los pequeños y medianos agricultores, pero luego vamos a comprar al sitio más económico, ¿no? Y además en tiempos en los que ahora mismo, ¿no?, la cesta de la compra es uno de los grandísimos problemas, pues y ponerle el foco a la ciudadanía en las cuestiones del cambio climático cuando la preocupación es acabar el mes, ¿no?, ya no con ahorro, sino con la nevera llena, pues cuesta, lógicamente que cuesta, ¿no? Pero esto pasa también por un proceso de pedagogía y de educación, ¿no?, que es la base de cualquier proyecto de transformación que tenga un horizonte no sé si de utopía, pero sí de largo y de medio plazo, ¿no? La educación es la base absolutamente de todo, bajo mi punto de vista, y por tanto la necesaria educación, pedagogía, concienciación de las medidas que cada uno ha de adoptar es absolutamente básico para que luego se entiendan las decisiones y la acción política, ¿no? Y es verdad que muchas de las cuestiones son complicadas, ¿no? Porque yo pongo el ejemplo de mi tierra, ¿no? Cuando tú estás planteando el desarrollo de una ruta ciclista, ¿no?, y precisamente en la pandemia nos ha llevado a tener unas infraestructuras sanitarias tan débiles como haber dado un
como para no haber podido dar una respuesta mucho más eficaz a lo que hemos tenido y nos ha hecho sufrir, pues a la gente se le vuelve un poco la cabeza como se nos volvería a todos, ¿no? Es decir, ¿qué coño hacemos haciendo 2 carriles bicis cuando no tengo centro de salud, ¿no? Acondicionado, ¿no? Y rehabilitado, y cuando además los fondos Next permiten la rehabilitación de inmuebles, ¿no? Aunque ello conlleve luego la contratación de nuevos profesionales sanitarios, ¿no? O no haciendo un centros sociosanitarios que realmente sean sanitarios a la vez que sociales, ¿no? Y son los espacios de ocio. Y es verdad que tienes que explicarle que es que las convocatorias que salen de fondos europeos solo salen para esto, ¿no? Ya me gustaría a mí que pudiera salir para otra cosa, incluso que desde el punto de vista municipal las competencias fueran para poder abordar otra serie de infraestructuras que son necesarias, ¿no? Pero eso significa, lógicamente, pisar suelo y por eso, digamos, pisar suelo, hablar permanentemente con la ciudadanía y poder plantear, más allá del debate con la ciudadanía y la educación, ese otro debate, que es el que yo planteaba en el principio, del cambio de gobernanza para que los gobiernos locales podamos estar también en la estructura de demanda de necesidades para la planificación de las convocatorias y los fondos que se ponen a disposición. Porque si fuéramos capaces de participar, seguramente acertaríamos un poquito más, ¿no? En las medidas a adoptar, la gente lo podría entender un poco mejor. Pero no es fácil, ¿eh? Yo entiendo que no es fácil, mucho más difícil en el contexto que llevamos, ¿no? Es que llevamos desde el año 2008 concatenando una crisis detrás de otra, ¿no? Primero fue el 8, después cuando empezaba a ver la luz llega la pandemia, luego la derivada de la pandemia con todo lo que ello conlleva, ahora el conflicto bélico internacional y el contexto que desde luego no es para nada esperanzador, pero no nos queda otra que tener que seguir apostando por esto, ¿no? Y es verdad que muchas veces lo importante no se atiende tanto por las cuestiones de urgencia o de emergencia que tenemos que abordar, ¿no? Pero ahí tenemos que intentar generar mucha pedagogía y no apartarnos, ¿no? Para no dar, digamos, respaldo a esas voces negacionistas, ¿no? Que de forma tan fácil y tan sencilla muchas veces llegan a manipular, ¿no? Sobre lo importante y lo urgente. Pablo, ¿cómo se vence esa resistencia? Es que comentabas 2 casos como muy simbólicos, ¿no? Lo que dices, ahora, es que hace poco estaba en Segovia y lo que dices, a nadie se le ocurre pensar que por ahí tienen que pasar los camiones o las furgonetas o los coches. Hablabas de Burgos, pero puede ser la Plaza Mayor de Valladolid o puede ser, recuerdo en los años 90 cuando decían que la Laurel moriría porque los chiquiteros no iban a poder aparcar sus coches debajo de los soportales de la calle Portales, ¿no? Y iban a tener que andar 40, 50 metros y entonces la Laurel moriría por inanición, porque ahora es lo mismo, ¿no? Se cierra Logroño, ¿no? La gente de los pueblos no puede entrar, no, puede entrar perfectamente, tardará 2 o 3 minutos más, e igual tiene que gastar 2, 3, 4 euros en aparcar en vez de estar dando media hora vueltas por el centro para intentar encontrar una plaza de aparcamiento gratuito. Como siempre digo, somos excéntricos, tenemos un almacén de coches, de 700 coches en el sitio de mayor valor económico y patrimonial de Logroño, como es el Rebellín. Hay cosas que cuando se cambió la normativa para fumar iba a morir la hostelería porque no se podía fumar en los bares y ahora la gente entra con sus familias en los bares y no llega a casa con ese olor infecto a tabaco. Coincido con Carlos, es qué tipo de civismo queremos, qué tipo de ciudadanos somos, si somos ciudadanos cívicos o no. Yo recuerdo la Laurel donde la gente escupía en el suelo y echaban serrín para que toda la porquería, ¿no? Y ahora pues ya cuesta más que la gente tire un papel al suelo y cuando te sirven una copa bien servida en un vaso de Rioja y cuando una ciudad está limpia cuesta más tirar un papel y cuando, bueno, sigue habiendo vandalismo y sigue habiendo actos incívicos. Pero la pregunta también es cómo queremos vivir y convivir. Y eso es una postura política, ¿no? Hay gente que dice, no me obligues a hacer este esfuerzo, no lo quiero, yo quiero seguir así. Logroño es Logroño, somos especiales, o Pamplona es Pamplona, o Soria es Soria, y a mí no me fuerces a cambiar, que yo estoy muy cómodo así. Y hay opciones políticas donde dice, bueno, la mejora y la transformación de una ciudad depende de un gesto que es pura educación, pura educación. Usted quiere seguir con la doble fila y tal, porque eso es un gesto muy egoísta. Impide salir al coche que está aparcado, fastidia de los 2 carriles, deja solamente uno. Entonces usted si coge el coche y se desplaza a la carga y descarga, que está ahí a 10 metros, igual sí, tiene que coger su mercancía y caminar 10 metros. Pero es mucho más cívico, mucho menos egoísta, es mucho más educado, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué tipo de ciudades queremos? ¿Cómo queremos vivir y cómo queremos convivir?
si queremos convivir en unas ciudades más cívicas, más ordenadas, más o no. Y esto es una decisión política. Hay diferentes grupos políticos que reflejan modos de vida diferentes. Y está muy bien, ¿no? Entonces, y sin entrar en el moralismo, cada uno, esto no es qué tipo de vida y convivencia queremos o no queremos. Cuando en Logroño, y lo decía Enrique, ¿no? Yo creo que todas las ciudades hemos ido progresando y mejorando, ¿no? Cuando se reforma la calle central de Logroño, una gran vía, ¿no? Y se evita que ahí aparquen todos los coches de aquella manera y se reforma y se mete un diseño, pues eso lo hizo otra corporación de otro signo político y fue un acto bien hecho. Porque antes aquello era tremendo, ¿no? Cuando se reforma el Palacio de Justicia, por ejemplo, que ahí aparcaban los coches dentro de la fachada y tal, y entonces se hacen grandes aceras, eso era una mejora clara, ¿no? Entonces cuesta, porque la reacción es, oye, pero usted es muy egoísta. Entonces la pregunta ahora es, si el 70% del espacio público, el 75%, está dedicado al coche, donde generalmente el coche es utilizado por una persona que va sola en su coche, yo no digo la gente que carga y descarga y que tiene que hacer sus tareas y demás, eso es un planteamiento o una discusión sobre las ciudades. ¿Para quién las hacemos? ¿Las hacemos para que los chavales jueguen, para que los mayores paseen, las hacemos para que la gente pueda desplazar o las hacemos para que el 70% siga de la gente que coge el coche para hacer 500 metros? Y este es un debate muy intenso y muy, ¿no? Y entonces es un debate sobre, en el fondo, cómo queremos vivir y convivir y qué tipo de educación queremos. Y luego, claro, políticamente hay que gestionarlo. Lo que decía, es pura pedagogía. Es una pedagogía, pones el debate encima de la mesa, se generan reacciones como muy virulentas y entonces, bueno. Y luego hay, bueno, en las ciudades como todo y además ciudades de este tipo, pues hay sus filias, sus fobias, sus resistencias, pero muchas veces son resistencias, a mi juicio, muy egoístas. ¿Qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de mi comercio? ¿Qué hay de mi negocio? ¿Qué hay de mi bueno, y qué hay de lo de todos? Porque esto es un tema que afecta a la ciudad en su conjunto, al bien común, ¿no? ¿Qué hay de lo de todos? Entonces, bueno, este es un debate político, de fondo. Y hay diferentes alternativas, diferentes momentos políticos donde la ciudad bueno, lo vive con más o menos intensidad, pero lo que me resulta muy esperanzador es que, pese a todo y pese a las legítimas oposiciones, son cambios casi irreversibles. Yo no veo ningún alcalde o nadie que se vaya a presentar alcalde que diga que va a despeatonalizar una calle, que va a meter los coches en doble fila en un determinado sector o que va a eliminar los carriles bici. No le veo a nadie decir esto. Juega a eso o juegan a eso, pero luego nadie lo hace. ¿No? Y las ciudades avanzan y mejoran, ¿no? La cuestión es, hay que ponerse y hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es un debate y una resistencia importante, pero que permite avanzar. Y las ciudades españolas han avanzado muchísimo y ahora cuando alguien llega a Segovia y ve ese maravilloso acueducto sin coches y sin furgonetas, dice, bueno, igual nos hemos hecho mucho más cívicos y mucho mejores. Enrique. Bueno, igual es por mi formación, ¿no? Que estoy toda la vida metido en temas de urbanismo y yo creo que hay que ser muy prácticos, ¿no? Y sobre todo, yo confío mucho en la planificación, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que a veces también hay un poco voluntarismo, ¿no? ¿Se pueden quitar los coches de la vía pública? Claro, se puede quitar todos. Pues yo puedo llegar a Logroño hoy, que he venido en coche, por cierto, y que ponga prohibido coches, el puente, ya no puedes pasar el puente, olvídate, pues ya está. ¿Y qué pasaría? No es tanto el quitar coches, es no generar ámbitos de inaccesibilidad. O sea, la ciudad tiene que ser accesible y hay que planificar bien para que haya unos lugares de llegada, unos lugares de tránsito. Yo he dejado el coche en el parking del Rebellín y me he venido andando. Bien, pues tampoco parece tanto, ¿no? Pero claro, si tengo que dejar el coche en Viana y venir andando, estaría un poco más fastidiado, ¿no? No, digo porque a veces caemos todos, y yo no quiero caer en el excesivo optimismo, ¿no? Hay una frase que yo odio mucho, que donde me dicen, tranquilo, alcalde, todo problema es una gran oportunidad. Y digo, no, todo problema es un problema. De momento. Luego ya veremos, ¿no? Entonces, yo confío en la planificación. Hay que ponerse en manos de planificadores
Ya la planificación es diferente a como era antes. Es decir, ya los criterios de movilidad, sostenibilidad, etcétera, ya están evidentemente, iba a decir en la agenda urbana, pues están en la agenda urbana, ¿no? Pero hay que medir todo mucho, ¿no? Porque puede ocurrir que determinados lugares los condenes, porque si había una tiendecita de ultramarinos y es imposible que el que le lleva el producto llegue, pues se cerrará la tienda de ultramarinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vence el cambio? Haciendo creíbles tus proyectos, que no es fácil. Hablando mucho con la gente, convenciéndoles. Ha dicho antes Pablo que ningún candidato a una alcaldía jamás diría volver a poner coches. Yo lo hice. Sí. Yo lo hice en una actuación que no compartía, sí el objetivo, pero no la forma. Y en una pequeña parte de una avenida que se llama Pío XII, la que lleva a la universidad, volví a poner coches, ¿no? Pero son unos pocos para llegar, descargar, comprar y ir a la farmacia. Pero bueno, volvimos a poner los coches ahí, ¿no? Entonces, insisto, el cambio se vence, primero, viendo experiencias de otros. Es decir, si dices, oye, mira qué bien ha quedado en Soria tal cosa, joder, la queremos hacer en Pamplona. Mirar, ha sido un éxito. Mira qué bien ha quedado en Logroño tal cosa, es un éxito, ¿no? Entonces, hay que convencer al ciudadano sabiendo que siempre va a haber, hoy un amigo, muy amigo mío, me ha salido una noticia que Navarra ha sido elegida dentro de toda España con otras comunidades como modelo de agenda urbana para tal, para cual. Y me manda un mensaje y me pone mala noticia. Nos han reconocido, nos han elegido y como es un negacionista de la agenda urbana me ha dicho mala noticia, ¿no? Entonces a ver cómo le convenzo yo a este, ¿no? Entonces, insisto, y perdonar el tono un poco jocoso, pero hacer buenos planes, explicarlos bien, conocer experiencias relevantes de otros lugares y, evidentemente, Pablo, el 99,99% de las cosas que se han hecho son irreversibles, porque funcionan. En Pamplona, la avenida Carlos III, que era un eje de aparcamiento, era un desastre, se peatonalizó, hubo una bronca muy grande, pero hoy, cuando anuncian se vende piso, zona peatonal de Carlos III, porque vale más. Por lo tanto, eso ya es indiscutible, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Es un poco el... Y luego hay una cosa, ya termino, y en esto creo que tenemos que estar más unidos los partidos, ¿no? Todos, ¿eh? Yo creo que esto no es ni derechas ni de izquierdas. Lo digo como lo siento, muchas veces se asocian determinadas cuestiones más a la izquierda que a la derecha, ¿no? El cambio de la movilidad, apostar por el transporte público, apostar tal, se entiende que es más de izquierdas que de derechas. Y creo que eso lo tenemos que erradicar. Es decir, esto tiene que ser políticas interesantes para todos, estar unidos en esto, intentar, ya sé que esto es muy difícil, pero intentar que esto no forme parte de las campañas ni de los debates. Es muy difícil, ¿no, Carlos? Pero creo que sería bueno, o sea, yo sé, seguro, y ya acabo, que Enrique Maya haya sido el alcalde que ha hecho no sé cuántos kilómetros de carril bici en este mandato. A muchos yo estoy un poco preocupado y digo, Dios mío, la que me va a caer, ya veremos, ¿no? Pero creo que es bueno que alguien que no se asocia a la bici, pues diga, hay que apostar por esto. Y al revés, puede haber otras cosas, ¿no? Creo que eso sería muy bueno al dejarlo de los debates y decir, esto hay que hacerlo, esté quien esté. Y vamos a apoyar a quien esté para hacerlo. Y en Pamplona está ocurriendo, ¿eh? No me puedo quejar. En ese sentido, de estas cuestiones, está funcionando bien. Os voy a pedir un poco más de brevedad porque tenemos muchísimas preguntas. Un matiz para respaldar. Te has metido con los fueros, ¿eh? Te has metido con los fueros. No te he dicho nada. Es que el fuero de eso ya se nos quedó pequeño. Pero para respaldar lo que dice, ¿no? A ver, esto no es una cuestión de izquierda y de derechas, porque cuando lo marcas en un plan de consenso, todos lo votamos. Es una cuestión de gobierno de oposición. Es decir, cuando se está en oposición, se utiliza cualquier asidero como crítica al equipo de gobierno
y cuando se está en gobierno se asume la responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Y esa es un poco la cuestión. Y es verdad también que a veces en los perfiles de los partidos pues, hace que se utilicen esas libertades malentendidas, ¿no? Que luego cuando se está en gobierno se traducen en cambiarles el nombre, ¿no? Yo estoy pensando en el Madrid Central, que ahora es Madrid 360, ¿no? Como se llama ahora. Pues, es decir, es más gobierno-oposición que cuestión de partido. Un asunto que has planteado antes es si se están aprovechando los fondos europeos para pensar las ciudades en su conjunto, en su área metropolitana, en todos esos núcleos de población que están a rebufo de la capital y que al final forman parte de su día a día y a la que la capital tiene que dar servicios, ¿no? Pensaba esto porque una de las críticas, por ejemplo, que se hicieron al alcalde en el pleno del estado de la ciudad fue que unas empresas del polígono de Logroño se trasladaban al polígono de Lardero, ¿no? Se está desaprovechando la ocasión de repensar toda esa área metropolitana para hacer un desarrollo en conjunto entre todos los alcaldes para ver cómo quieren una zona que está condenada a coexistir y a vivir con relaciones en ambas direcciones, ¿no? Pablo, por ejemplo. Bueno, es que lo que comentaba Carlos es sobre esa dimensión metropolitana. A mí me parece necesario e inevitable, a pesar de que la tendencia es a pensar en tu municipio y a hacer de tu municipio, pero Logroño es que Lardero está pegado a Logroño, son 2 kilómetros, ¿no? Y Villamediana, y si pensamos en 10, 15, 20 kilómetros, Navarrete, Agoncillo, Fuenmayor, toda esa dimensión es una dimensión que requiere pensarlo para el consorcio de gestión de aguas o de residuos o de movilidad o de transporte, por supuesto en el transporte, ¿no? Pensarlo desde ahí, incluso en los elementos de creación económica, cuando ¿no? se ha dado esta diatriba de que pues un ayuntamiento como Villamediana, con una iniciativa privada pujante, ha llenado rápidamente un polígono, y eso, ¿qué dice de Logroño? Entonces lo está... Bueno, ese debate me parece legítimo, pero lo que intentaba poner encima de la mesa es mi preocupación sería que las empresas cerraran y no hubiera ningún tipo de dinamismo. Cuando una empresa crece y dentro de las alternativas opta por estar en el Logroño o en el entorno metropolitano, creciendo, ampliando, pues yo creo que eso es una buena noticia. Ahora, lógicamente, como alcalde uno intenta que sea su municipio el que tenga esas empresas, ¿no? Y eso es legítimo. Pero también, dentro de esa dimensión metropolitana, pues es un mal, si me permite decirse así, menor. Si alguien crece, si una empresa se instala y se instala en un municipio adyacente, ¿no? Cierto es que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que nuestros polígonos sean polígonos competitivos, atractivos económicamente, ¿no? Ahí tenemos mucho esfuerzo que hacer en el polígono de Las Cañas y en los polígonos que decía antes, en el polígono de Cantabria, en el polígono de La Portalada, que ya se están dando pasos importantes, pues también generar las condiciones para que ahí pueda haber una instalación de empresas importante, ¿no? Y bueno, creo que sí que es necesario verlo desde el punto de vista metropolitano, que lo que más incide sobre todo es la movilidad, porque ciertamente el flujo de movimiento es el flujo de gente que vive en Lardero o Villamediana y viene a trabajar a los polígonos o al centro de Logroño, y ahí es donde hay que hacer una reflexión conjunta. Por eso decía que me parecía interesante las 2 noticias de esta semana de la construcción de carriles bici metropolitanos y esa dimensión también de un servicio como el transporte de taxi, que refuerza otros como el autobús urbano, que también se dan en la conexión con Villamediana y Lardero, ¿no? Si todos son beneficios en repensar la área metropolitana, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que frena esa...? Yo lo tengo claro. Mira, Pamplona tenemos 200.000 habitantes, la comarca de Pamplona 17 municipios, que sumamos entre todos 350.000, y Navarra tiene 650.000. Si fuese un solo ayuntamiento, toda la comarca, estaríamos con 350.000, no sé cuántos estaríamos, 31, no sé cuántos concejales. Ahora estamos 500. Y cada uno tiene su terreno de decisión, ¿no? Ahora hemos firmado un acuerdo con un ayuntamiento de la comarca que no quiere crecer, y una parte donde va a haber 4.000 viviendas va a pasar a ser Pamplona, y una parte encima de la Universidad de Navarra, no sé si lo conocéis, pues eso va a pasar a ser Galar, que ahí no hay expectativas de edificación. ¿Por qué no quiere Galar crecer?
lógicamente porque tienen un modelo, qué tal, qué cual, pero a ver, aquí se puede decir, ¿no? Lógicamente, si aparecen 4.000 viviendas más, que son 10.000 habitantes más, le da un vuelco electoral absoluto, cosa que ya ha pasado en pueblos de la comarca, le da un vuelco electoral y, por lo tanto, pues no quieren. Entonces, hay tantos intereses que es casi imposible llegar a algo que parece que es de sentido común. Sería todo mucho más eficaz, más económico, con la misma Policía Municipal de Pamplona y un poquito más daríamos el mismo servicio. Claro, si hay alguno de la comarca que me esté escuchando y dirá, qué listo, ¿no? Claro, para ser alcalde tú de una ciudad más grande. No, o sea, yo creo que eso es... Pero esas inercias son casi imposibles de vencer porque la estructura ya está montada y desmontarla es muy difícil, pero es un drama. De hecho, se compite entre lugares de la comarca, cada uno con sus medidas fiscales o cada uno lo que puede para hacerlo atractivo, ¿no? A mí me dieron ayer una noticia, alcalde de Logroño, querido Pablo, que no sé si es verdad o no, pero será. Así como antes mucha gente de La Rioja se iba a Viana, al polígono de Viana, a montar su negocio por la fiscalidad, me dicen que están saliendo de Navarra hacia aquí. Enhorabuena, que me parece estupendo. Pero a mí me preocupa bastante que estén saliendo empresas. ¿Y por qué? Pues por la fiscalidad, fundamentalmente, ¿no? Que no ha cambiado nada. O sea, la relación física es la misma, ¿no? Entonces, bueno, todo es muy bonito, muy idílico, somos sinérgicos, somos tal, estamos unidos, tal. Sí, todos competimos. E intentamos traer hacia nuestros lugares todo lo que se pueda. Lo ha dicho antes el alcalde Pablo y me parece de chapó. Esas iniciativas que parece que van saliendo, me parece muy bien, cada uno pelea por lo suyo, pero yo soy muy pesimista en que se consiga a corto plazo cambios relevantes. Habría que hacerlo muy bien. Ya acabó. Mi mejor amigo vive en un pueblo de la comarca y cuando me oye hablar de estas cosas me dice, perdóname la expresión, a mí no me jodas que yo tengo una piscina climatizada donde estoy prácticamente yo solo y como sea todo Pamplona se me va a petar. Eres práctico, ¿no? Entonces es muy complicado, siendo prácticos es muy difícil. Pero tenemos que trabajar en ello. O sea, nosotros tenemos una mancomunidad, hay muchas cosas que se hacen bien, pero es una línea de trabajo que no podemos abandonar, pero hay que saber que es muy compleja poco a poco ir cambiando ese modelo. Carlos. Una de las preguntas es el riesgo de los fondos, ¿no? Si van a poder cumplir el objetivo, ¿no? Y lo ha puesto antes también, ¿no? Encima de la mesa. El riesgo de los fondos pasa porque a mí, cuando lo estaba escuchando, volví a escuchar a Antonio Machado, ¿no? Despacito y buena letra, que hacer las cosas bien importa más que el hacerla. El riesgo de los fondos es la celeridad con la que pretenden meterlos al circuito económico. Y creo que ese despacito y buena letra, esa planificación estratégica, es lo que nos hará ser eficaces, ¿no? Y esa rapidez con la que se quiere meter en el circuito a mí me da miedo, ¿no? Ese es un riesgo más que cierto. Luego existe alguna de las certezas que han puesto encima de la mesa ambos, ¿no? Que es la resistencia que hay siempre a ceder o compartir el poder, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? En este país, en todos, ¿no? Porque esto es una cuestión muy humana, ¿no? Y la cesión de competencias, de compartir el poder ya entre municipios es competencia, pero si hablas ya entre niveles de la administración es terriblemente, ¿no? Es terrible. O sea, descentralización a los gobiernos locales es el mayor tapón que tiene este país, ¿no? Porque es verdad que somos para todos los partidos, todos los partidos tienen vocación municipalista. Hasta que se gobierna la comunidad autónoma, se acabó la vocación municipalista, ¿no? Y esto pasa exactamente lo mismo cuando estás trabajando en el día a día, ¿no? Y es necesario cambiar el chip de alguna forma. Es verdad que cuesta mucho, es verdad que estamos avanzando muy despacio, pero creo que estamos en una línea de intentar hacer una planificación estratégica. Porque yo no tengo que ver con recelo, y de verdad que no lo hago, ¿no? O no quiero hacerlo, ¿no? Aunque a veces te sale siempre la vena egoísta, ¿no? De querer implantar una empresa en tu término municipal, ¿no? Pero yo veo con satisfacción, ¿no? Y al menos también entendiendo también la parte de errores que tú cometes, ¿no? Cuando alguien de tu pueblo se va al pueblo de al lado a implantar la empresa. Pero estamos pegándonos entre manos. La riqueza va a ser la misma. El trabajador de ahí va a seguir trabajando en Soria, o viviendo en Soria, consumiendo en Soria, yendo al teatro en Soria, yendo al restaurante y al bar de Soria. Es decir, estamos
permitirme que la expresión, que aunque sea un poco dura, repartiéndonos la miseria. Y es terrible, ¿no? Competir entre la miseria que tenemos. Tenemos que intentar ir un poquito más allá, pero es verdad que si ir un poquito más allá vuelve a lo mismo, y también soy un obseso de ello, necesitamos una planificación estratégica que rompa los marcos competenciales. Y os voy a poner un ejemplo muy duro, ¿no? Con el que se utiliza también como ariete partidista, ¿no? Contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Resulta que con fondos NEX, el Ayuntamiento de Soria, la ciudad de Soria, tiene un polígono industrial recién abierto, ¿no? Con muchas dificultades en estos tiempos de crisis, y que pone en disposición 150 hectáreas de terreno. Bien, la Administración autonómica ha planificado el desarrollo industrial olvidando a la propia ciudad de Soria e implantando polígonos industriales en los 3 municipios del alfoz de la ciudad. Todos tienen menos de 5.000 habitantes. A la hora de aplicar subvenciones para la implantación de las empresas, aplica el criterio poblacional de reto demográfico y, por tanto, es muy diferente la ayuda que se te aporta si te implantas en la ciudad de Soria que si te implantas en el polígono industrial que ha desarrollado la comunidad autónoma a escasos 4 kilómetros lineales. Y además los beneficios fiscales también son diferentes. Y eso se utiliza para sacar empresas de la ciudad a ese polígono industrial. ¿Eso significa realmente generar desarrollo con expectativa de un horizonte a largo plazo o hacernos competencia insana entre nuestros municipios? Porque yo puedo entender que se haga una apuesta con fondos NEX en una comarca linda, ¿no? con La Rioja, como es la zona de Tierras Altas, la zona más despoblada de Europa, en el que ahí no había que hacer beneficios fiscales, que no tenían que pagar directamente y darle el 100% de la subvención si queremos tirar para adelante ese territorio. Pero aprovechar ese regate en corto de utilizar el alfoz de la ciudad y, por tanto, los servicios que presta la ciudad y los derechos que presta la ciudad en su conjunto para poder generar ahí 3 polígonos industriales, insisto, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Y, por tanto, eso es lo que es cuestionable y criticable. Por eso digo siempre, ¿no? Yo no daba un euro a ninguna comunidad autónoma que no tuviera una planificación, una ordenación territorial, una escala definida, en el que supiéramos la foto fija de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En servicios y en derechos, lógicamente, educación, sanidad, protección social, pero también en cuanto a infraestructuras que generan competitividad a los territorios y que se haga a la escala que se decida. Insisto, la escala histórica de las comarcas, la escala de distribución que hoy por hoy puede afectar a las vías de comunicación que tengas, pero es que sin eso volvemos a lo mismo, ¿no? A la pérdida de oportunidades que generan, la pérdida de oportunidades que te dan los fondos federales de cohesión en este periodo 21-27 y caer en los errores que se han cometido en el pasado, generando unas desigualdades entre territorios que no son de recibo en el siglo XXI, ¿no? Yendo al eje central de la mesa, fondos europeos, palanca de transformación, ¿están sirviendo para eso, para ser una palanca de transformación, o se están convirtiendo en una especie de plané un poquitín más evolucionado? Y por otro lado, también quería incidir en la gestión, la burocracia. ¿Están facilitando a los ayuntamientos la forma de pedir esas ayudas para que sean accesibles y también para que contribuyan a esa transformación que todas las ciudades quieren? Para nosotros, antes comentaba Enrique, un poco hacía esa crítica, a nosotros los fondos europeos nos han venido muy bien, muy bien. Hay que tener en cuenta que Logroño llevaba casi una década muy condicionada financieramente por el soterramiento del ferrocarril, donde de los 16 millones de inversión posibles al año, 10 iban el 1 de enero a la bolsa del ferrocarril para pagar ese esfuerzo ya casi de 20 años, donde había una inversión que realizar, unos fondos que acometer, que impedían en muchos casos el desarrollo de otra serie de iniciativas. Los fondos que hemos pedido están muy vinculados a nuestro modelo de ciudad, a esa, como decía, esa planificación, y al final 5 grandes proyectos, 20 millones de euros. Proyecto de rehabilitación del mercado de San Blas, si no hubiéramos tenido el aporte económico hubiera sido mucho más difícil acometer la reforma del sótano, de la primera planta, la mejora de todo el mercado necesario. La mejora de las 100 tiendas también, con todo el cambio, si no hubiéramos tenido esos fondos europeos hubiera sido muy complicado, no se venían realizando porque no había capacidad económica para esa inversión.
Casi los 7 millones que hemos obtenido para la reforma de todos nuestros, bueno, por lo que hablábamos, centros escolares seguros, carriles bici, pasos peatonales, reforma del tramado, de la ordenación del espacio público. Esos 7 millones estaban muy vinculados a la transformación clara de la ciudad en ese, bueno, ir ganando espacio público poniendo el peatón en el centro. La mejora, como decíamos, del centro de cultura y toda la estrategia de Enópolis o de desarrollo turístico vinculada al enoturismo también está vinculado a los fondos europeos, y si no hubiéramos sido mucho más lento y hubiera sido más difícil. Y la unión de esa movilidad conectada con Valladolid, con Vitoria, con Fuenlabrada, con Gijón, nos permite también tener capacidad para esa modernización tecnológica del propio ayuntamiento en cuanto a servidores, virtualización, administración, etcétera, poderla también acometer en unos costes que si no hubiéramos sido mucho más lentos. Entonces, nosotros cogimos el maletín, aprovechamos la oportunidad de los ministerios, como decía antes, de Transporte y el Ministerio de Comercio, sacaron esas ayudas para municipios de más de 50.000 habitantes, aprovechamos, conseguimos una calidad técnica que nos permite tener esos proyectos y eso nos está permitiendo acometer inversiones importantes en la ciudad, donde, bueno, pues la ciudad sí está en obras. Uno ve la reforma de la Villanueva, la reforma de Fundición, la reforma, bueno, que hicimos en República Argentina, ahora Madre de Dios. Todo ese proceso se puede realizar porque hay capacidad económica y fondos. Y hay 3 proyectos encima de la mesa para la rehabilitación del propio ayuntamiento, del Centro Deportivo Lobete y de lo que era la vieja estación. Si no hubiéramos tenido los fondos europeos, no hubiéramos podido acometer con la velocidad y la intensidad que lo estamos haciendo ese conjunto de inversiones. Entonces, bueno, a nosotros nos ha servido, nos ha venido bien y sí, hay una tensión fuerte. Yo primero agradezco al ayuntamiento que se haya puesto, ¿no? Se haya remangado y todas las unidades de intervención, contratación, las unidades técnicas, pues hayan hecho un esfuerzo extra por cumplir con esas memorias y por hacer. Nosotros también pusimos en la alcaldía la estructura necesaria para que hubiera gente que supiera y pudiera y tuviera capacidad para hacer proyectos de envergadura y memorias, adecuadas, ¿no? Y eso hay que agradecérselo también pues, a gente como Esmeralda Campos o Javier Ridruejo o gente que está trabajando, o Borja López, gente que ha trabajado y está trabajando en el ayuntamiento con ese objetivo, conseguir fondos que permitan una capacidad de inversión importante. Entonces yo cuando veo que hay actividad económica, que hay obras, que hay empresas, muchas de ellas locales, construyendo y mejorando la ciudad, pues creo que eso también es un proceso válido económicamente y muy interesante, ¿no? Entonces, a nosotros lo hemos aprovechado porque si no, no hubiéramos tenido, no veníamos de una situación, como decía Enrique, de remanentes o una situación financiera, digamos, muy solvente, ¿no? Hay ayuntamientos que tienen igual una capacidad económica mayor, que no han tenido que soportar. Nosotros venimos de un soterramiento donde en Logroño se han invertido 250 millones de euros con un préstamo participativo en el que pagábamos el 3% de tipo de interés, 10 millones el 1 de enero al soterramiento. Y eso impedía la realización de muchas acciones. Si no salimos y no conseguimos estos fondos, no hubiéramos podido emprender este proceso de transformación de la ciudad. Carlos. Es que es innegable, ¿no? Es decir, cuando los ayuntamientos que siempre tenemos escasos recursos económicos y las ciudades pequeñas e intermedias, yo llevo gobernando desde el año 2007, no gobierno más que con crisis económica, ¿no? No he tenido el rebufo de aquellos fondos europeos del 99, por tanto es que, ¿qué te voy a decir? A mí se me saltan las lágrimas, ¿no? Se me saltaron ya con el Plan E y se me saltan ahora con estos fondos europeos, ¿no? Es decir, que a mí la posibilidad que hoy por hoy se nos abre de poder desarrollar inversiones importantísimas en la ciudad, algunos estrictamente municipales, ¿no? Acudiendo a cuantas convocatorias de libre concurrencia competitiva surgen, ¿no? Que nos permiten recuperar patrimonio, renaturalizar calles, darle un impulso al plan de peatonalización y pacificación de la ciudad terrible, desarrollar un plan de movilidad en la ciudad de Soria, pero luego además catalizar inversiones de otras administraciones, de alguna forma impulsarlas con la recuperación de los 2 viales más importantes que aún eran carreteras nacionales dentro de la ciudad de Soria, generar un proyecto de más de 25 millones de euros de renaturalización de esas vías, con el desarrollo de vías ciclables, de carril bici, de arbolado nuevo, sustitución ya de la parte soterrada de contenedores, colectores, y saneamientos, traer un centro de referencia, que para nosotros es fundamental, ¿no? El centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social, implantarlo en Soria, que es también incorporar la tecnología y con ello tirar como si fuera el cesto de la cereza para poder desarrollar en el campus de Soria, ¿no? Formación académica ligada a esas tecnologías, o la nueva comisaría de policía, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la nueva depuradora de aguas residuales.
no paro ya porque creo que podríamos poner muchos más, ¿no? Y por tanto, como ciudad, para acelerar el proyecto de transformación y modernización, claro que sirve, ¿no? Eso genera una tensión que le ha puesto también perfectamente Pablo encima de la mesa. Claro, estamos acostumbrados a unos ritmos de inversión que la tensión que se genera a nivel de trabajo es brutal. Si además esa tensión le aplicas los tiempos, claro que te matan. Es que te aplican los tiempos que la propia ley de contratos casi te hace imposible cumplirlos, ¿no? Si te ajustas estrictamente a la ley de contratos y hay un mínimo recurso, por una baja temeraria, o porque se te quede desierto ahora con la inflación, porque tenemos las dos vías, pues te arriesgas, ¿no? a de alguna forma no poder. Y hay algunos que dicen, no, para entrar en estas condiciones mejor no entrar, pues allá tú, ¿no? Pero creo que la oportunidad está ahí, ¿no? Otra cuestión es, ¿no?, que realmente estos fondos, que es el riesgo yo mayor que veo más allá de los tiempos, es que no se utilicen para esas infraestructuras que generan competitividad al territorio con mayúsculas. Por eso mi obsesión con romper la estructura del término municipal. Porque yo necesito una conexión con Castejón en ferrocarril. Si quiero desarrollar Soria Capital y Soria Provincia, está muy bien que hayamos metido 90 millones de euros de fondos NES para conectarnos con Madrid y mejorar la competitividad del tren con Madrid. Pero si Soria sigue siendo un fondo de saco, ¿no?, para los 90.000 almas que tenemos en la provincia, pues poca desarrollo económico me va a dar ese fondo de saco, aunque se le inviertan 100 millones de euros. Necesito la conexión con Castejón y aprovechar los fondos para conectarme con el motor de desarrollo que supone Navarra y supone el País Vasco. Si no se utilizan para eso, estaremos aprovechándolos, pero en una parte, digamos, muy pequeña de todas las margen de posibilidades que tiene, ¿no? Por eso necesitamos que esos fondos también puedan ser aplicados a esas grandes infraestructuras que he dicho antes, que son las logísticas, la tecnológica, la eléctrica, que no se nos olvide, que muchas veces se nos olvida y es clave para el desarrollo de los territorios y la competitividad de los territorios. Y en eso, que corresponde a otras administraciones, no veo yo el impulso y la velocidad que nosotros le imprimimos a los nuestros, ni tan siquiera los plazos, que ellos no se ponen, ¿no? Y en ese es el riesgo que yo veo más encima de la mesa. Bueno, Enrique. Estamos de acuerdo. Es decir, por supuesto que son fundamentales. Nosotros, quiero recordar que hemos recibido ya 18 millones, vamos a recibir otros 7 más si todo va bien, estamos haciendo más proyectos, claro que es importante, ¿no? Pero estamos de acuerdo, yo oyéndoos a los dos, son muy importantes, pero tú estás aportando unas cuestiones que yo comparto. Es decir, ¿están siendo destinados de verdad a lo que parece que iban a ser destinados o se quiere que se destinen para esa transformación que tenemos que tener en nuestras ciudades y tal? Pues yo ahí soy más, dudo más, yo estoy encantado, porque he puesto la caricatura de los remanentes, porque por aquello de que hay que incorporar proyectos para cumplir con las previsiones económicas, se han aceptado algunos proyectos que ya tenían financiación previa. Por lo tanto, lo hemos ahorrado. Y yo, como alcalde, digo, no, yo no quiero ahorrar. Yo lo que quiero es que pues vamos a hacer más. Y me dicen los interventores, no puedes hacer más. Se queda en la bolsa. No me lo puedo creer. O sea, si eso está ocurriendo, mal, ¿no? Esa es un poco la valoración. Te has preguntado, ¿mejor que el Plan E? Sí, tiene otro... Aquello, bueno, pues es una situación muy dura y oye, yo también me tocó participar como técnico en aquel Plan E. Esto tiene hay unos criterios mucho más exigentes, etcétera. Se destina a lo que se tiene que destinar, pero yo me quedaría un poco ahí en medio, ¿no? Está siendo muy bueno para Pamplona, pero dudo. O sea, hay cosas que yo hubiera priorizado si hubiera tenido más tiempo con el mismo dinero. Pero hubiera hecho otro carril bici diferente, mucho más importante para la ciudad. Pero como había que hacerlo ya, pues hemos cogido unos carriles bici importantes, pero que yo no lo hubiera priorizado como alcalde, pero es que si no, no llego. Y hemos tenido que ir haciendo lo que se ha podido para que no se nos vaya el dinero. Ese es un poco el resumen. Y la importancia que decíamos de la planificación. Claro. Si no tienes una planificación previa, si no tienes una agenda urbana aprobada, es que no puedes acceder a los fondos. Claro. Es decir, aquellos ayuntamientos que no tenían los deberes hechos en este sentido no han podido acudir a las convocatorias.
Por eso la necesidad de planificar a medio y largo plazo, ¿no? Que los ayuntamientos llevamos tiempo haciéndolo. Vamos fatal de tiempo. Os pido muchísima brevedad con las preguntas del público. La primera, ¿qué envidian o qué destacan cada uno del resto de las ciudades? Pablo, ¿qué envidias de Soria y de Pamplona? Bueno, Soria, esa ballesta, el Ebro es precioso, pero esa ballesta del Duero de San Polo San Saturio es una maravilla. Bueno, Soria es, como decíamos antes, hay una cierta hermandad, ese románico. Soria es un espacio para mí muy querido, muy cercano y evoca ¿no? esa cultura también y evoca muchas cosas de este país, de España, que a mí me interesan mucho. Y Pamplona, ¿qué decir? Pamplona también, como decía Enrique, quizás es más complejo sociológicamente. Hay que hacer una tarea muy fina. Yo siempre le agradezco a Enrique porque aprendo mucho. Es una sociedad quizás más compleja, más difícil también, con una complejidad sociopolítica importante. Pero Pamplona yo creo que ha sabido también, como capital de Navarra, ser un espacio de oportunidad económica. A mí me interesa mucho, antes decía que está viniendo gente, pero hay mucha gente de Logroño que va a trabajar a Gamesa o a Acciona o a empresas renovables. La apuesta de este país, a pesar del parón, por las energías renovables, por la eólica, por la energía medioambiental, por la energía fotovoltaica, por todo lo que significa esa economía verde, me parece que ahí Pamplona tiene mucho que enseñar y que aportar en la parte de creación económica. Y luego también es una ciudad, nosotros somos 150.000 habitantes, él ha dicho 200.000. Alcanzar 200.000 habitantes es importante porque se produce una serie de elementos económicos que de otra manera no se producen, ¿no? Entonces Logroño ha ido creciendo de una forma muy intensa en los últimos 50 años. Ahora, después de la crisis del 2007, ha parado, pero yo creo que nuestro interés es generar las oportunidades económicas para poder seguir creciendo y estar un poco en esa órbita como Pamplona, Vitoria, ¿no? Burgos, de los 200.000 habitantes, que sí que se da en el entorno metropolitano, lo decía antes Carlos, pero que, si seguimos fomentando eso, se generan oportunidades económicas, quizás en nuestro caso en el ámbito de la tecnología, que nos permitirían pensar con mayor esperanza en los próximos años como capas de valor económico importantes que hacen que la ciudad no decaiga, ¿no? Que es un poco uno de los quizás riesgos de ciudades medias. Me has dado demasiado tiempo para pensarlo así. A ver, yo de Logroño no es una cuestión de envidia, yo creo que no es la envidia nunca es sana, ¿no? Pero yo de Logroño lo que me da pena es que siendo el municipio más grande que tenía la provincia de Soria, en su momento se independizaran y se marcharan, ¿no? de lo que es el ámbito provincial, ¿no? Porque es verdad, porque es que somos muy parecidos, ¿no? En Soria se sigue tomando, ahora ya menos, ¿no? Porque ahora está entrando mucho el Ribera, ¿no? Pero se sigue tomando un Rioja, se pide literalmente, ¿no? En los bares y es una población en la que lamentablemente la orografía nos ha separado durante demasiado tiempo, ahora nos acerca mucho más, pero somos prácticamente una unidad, ¿no? Y en ese sentido creo que hay poco que envidiar y muchísimo que compartir, ¿no? Porque creo que los valores y la forma de ser es prácticamente idéntica, ¿no? Y luego el patrimonio natural que tiene es prácticamente copiado, ¿no? A través de la Sierra Cebollada lo que tenemos es una relación muy estrecha, ¿no? Y con Navarra, pues si hay que envidiar algo, el régimen fiscal, lógicamente, ¿no? Bueno, ahora estamos ahí, pero estamos intentándolo. Pero esa es un poco la situación. Y es verdad que también la visión que siempre han tenido, ¿no? Las zonas más desarrolladas, con esa mayor autonomía que han tenido de poder abordar esas planificaciones estratégicas con muchísima más antelación que la que ha tenido Castilla, ¿no? Lamentablemente, la España más interior, que significa Castilla y León, en este caso también Soria, ¿no? Como integrante de esa comunidad autónoma, nos ha faltado una visión estratégica que sí han tenido, ¿no? Navarra, que sí ha tenido el País Vasco y que para nosotros son absolutamente fundamentales, ¿no? Y por otro lado, para darles yo envidia a ellos, antes de que lo diga, pues que nosotros tenemos unos San Juanes, ¿no? Diferentes a los Sanfermines y que no están tan masificados y que los podemos disfrutar con un poquito más tranquilidad de lo que tienen ellos, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que lo mejor de todo es que estamos muy cerca, ¿no? O sea, tanto Logroño, Soria, Pamplona, pues estamos muy cerquita, ¿no? Nosotros con Soria el problema es que no terminamos ya estamos casi, ¿no? Nos queda un poquito, ¿no? De la conexión, yo diría dos cosas muy rápidas.
Soria y los sorianos en Navarra y en Pamplona son sinónimo de esfuerzo. Hay mucha gente de Soria que ha ido a Navarra y siempre se valora con un 10, ¿no? Es decir, joder, qué gente, joder, trabajadores, tal, ahí donde entran sus empresas, tal, quizás sea porque es una tierra, vamos a decir, dura, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y luego a mí me suena a naturaleza, sobre todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos 25 kilómetros cuadrados, estamos ya no tenemos territorio y echo mucha falta el territorio. Claro, tú igual dices, pues yo tenemos demasiado, ¿no? No sé lo que dirás, pero a mí me suena a naturaleza, a todo esto, que es muy, muy atractivo, ¿no? Y Logroño, pues bueno, es que estamos súper unidos, ¿no? En todo. Son dos ciudades muy parecidas, ¿eh? Una un poco más pequeña, igual es por la evolución histórica, que una le ha dado más tiempo a crecer y a la otra no tengo ni idea por qué, pero somos súper parecidas, ¿no? En todo. O sea, no... Yo estoy aquí en Logroño, tengo muy buenos amigos en Logroño, te lo tengo que decir, y vengo siempre que puedo, y estoy como en un lugar muy parecido a Pamplona, ¿eh? Por muchas cosas, ¿no? Luego está el azar histórico, ¿no? ¿Por qué demonios fue la Volkswagen, que no está en Pamplona, por cierto? ¿Por qué fue allí y no fue a otro sitio? ¿Qué razones había ahí, no? ¿Por qué la Universidad de Navarra, su clínica, su tal, se implantó allí y no se implantó en Logroño, o no se implantó en Soria, o no se implantó en otros sitios? Algo habría ocurrido, ¿no? Habría gente emprendedora en ese momento que se lo trabajó, pero eso son un poco coincidencias también históricas que hacen que aquello haya sido luego motor. Me era sonriente, Pablo, dirá, sí, yo sé por qué. No, hablabas tú de la apertura de mente, ¿no? Cuando hay gente que... Hay proyectos empresariales en ciernes y en vez de ver la gran oportunidad que eso genera, empieza a poner palos en la rueda, ¿no? Que si tal, que si cual. Entonces, en su momento, en los años 60, 80, había familias, modos, maneras de pensar que cuando hablo de un Logroño abierto, cosmopolita, enfrentado a las oportunidades, hay ciudades que tienen determinados núcleos de poder cerrado que impiden que determinadas cosas pasen. Lo que tú dices, cuando toda la industria automovilística, fíjate que está en Vitoria, en Burgos, en Valladolid, ¿por qué no estuvo en Logroño? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué gente hizo que no estuviera en Logroño? Eso es una pregunta muy interesante. Pero que al final son las personas, ¿eh? Año 2022. Vamos a continuar. Tecnología. Se nos va el tiempo ahora, literalmente. Una pregunta para Carlos. ¿Cómo se gestiona el descontento de la población ante proyectos que cuesta mucho sacar adelante y que provocan rechazo? ¿Y cómo los afecta sabiendo que ese rechazo puede luego pasarles factura en las elecciones? Bueno, se afronta dando la cara, ¿no? Intentándolo explicar. Yo creo que cuando tú haces las cosas de forma decidida, porque te lo crees, porque le has puesto el interés general por encima del interés particular de ciertos o personas o estructuras, ¿no? Lobbies que defienden un interés propio, tú tienes que dar la cara e intentar explicarlo. Yo creo pero además sin ningún tipo de temor, ¿no? Es decir, si tú sabes que la ciudadanía va a tener que respaldar, además en ciudades pequeñas e intermedias la intoxicación es más compleja que en las grandes urbes, ¿no? Por tanto, tú tienes que dar la cara permanentemente, explicar cada una de las decisiones que has adoptado, intentarlo hacer previamente a tomar la decisión, precisamente para que esa decisión sea lo más compartida posible y a partir de ahí, pues asumir las responsabilidades que te corresponde, ¿no? en la toma de la decisión política, ¿no? Porque muchas veces que se utiliza esa participación ciudadana precisamente para legitimar a posteriori una decisión tomada, ¿no? Si tú entiendes el camino inverso, creo que no es tan complicado y luego asumir con normalidad la decisión democrática de la ciudadanía, ¿no? Y se me ha olvidado una de las cuestiones de envidia, lo voy a decir antes, con respecto a Pamplona, que es su cobertura sanitaria, ¿no? Que lo has planteado, ¿no? Y en los tiempos en los que hemos estado hemos envidiado mucho eso. Para Enrique, una pregunta. ¿Por qué los ayuntamientos no dan ejemplo con la electrificación de sus flotas de vehículos completamente y con la instalación de más puntos de recarga eléctrica en el municipio? Bueno, nosotros, llevamos unos cuantos, hemos echado bastante la carne al asador en los puntos de recarga, pero estamos lejísimos de llegar a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y en cuanto a la flota, pues evidentemente hay unas previsiones presupuestarias, tenemos un dinero, cambiar cada coche a eléctrico vale una pasta y vamos haciendo. Los últimos, me parece que 8 o 9 vehículos ya son eléctricos, ¿no? Estamos en esa
en esa línea, pero queda mucho camino. Y tenemos un problema que lo dejo aquí encima de la mesa, por si sirve de experiencia. Electrificar es muy complejo. Incluso hay estudios que dicen que electrificar un parking subterráneo es prácticamente inviable con la nueva normativa, para empezar, por la energía que necesitas. Pero la normativa de incendios te obligaría a unas sectorizaciones que harían inviable determinadas cuestiones. O sea, estamos metidos en una senda, pero todavía hay que desbrozar mucho y queda camino. Pero me quedo con la frase maravillosa: todo problema es una oportunidad. Y ya por último, no tenemos más tiempo. Se pone siempre el foco en los ayuntamientos, que son los que con las decisiones políticas determinan la transformación de la ciudad, pero ¿cómo convencen los ayuntamientos al resto de sectores de que la transformación de una ciudad no depende solo del ayuntamiento o del alcalde, sino de todo el colectivo? Hosteleros, sector educativo, comerciantes. ¿Cómo se les convence de que tienen que implicarse también en el desarrollo de la ciudad, en la transformación? Bueno, yo coincido decía antes que Carlos y Enrique tienen una experiencia y una dilatada carrera política más. Hay que dar la cara. Yo no sé, yo creo que la honestidad tiene que ver con, por supuesto, uno se presenta con un programa electoral e intenta trasladar una visión, ¿no? Le toca a un alcalde y a su equipo de gobierno liderar una transformación y al mismo tiempo explicarla, convencer e intentar trasladar que esto no es algo de un alcalde, sino que es un proceso de transformación de la ciudad. A veces lo consigues y por lo tanto obtienes la confianza de la gente, a veces no y la gente considera que no es el momento o que hay que hacerlo de otra manera y vota a otras elecciones. Pero yo creo que muchas veces se achaca, ¿no?, a la política pensar en las elecciones y hacer tacticismo y jugar un poco ahí, ¿no?, a intentar quedar bien con todo el mundo y se demanda pensar en las próximas generaciones, ¿no? Yo creo que la política tiene que ver con, sí, práctico y pragmático y al mismo tiempo con unos principios, unos valores, un modelo que uno traslada porque considera que es el que ha tenido el refrendo y la confianza, lo pone encima de la mesa, lo gestiona, persevera y espera que eso sea un modo aprobado por la gente y si no lo es, pues legítimamente para eso estamos en un sistema democrático, ¿no? Es el mejor de los posibles, para que otras opciones políticas también se consideren o se presenten con otro tipo de ritmos o otro tipo de acciones, ¿no? Pero creo que lo que hay que hacer es eso, dar la cara y explicarlo. Bueno, pues muchas gracias al alcalde de Soria y al alcalde de Pamplona por venir aquí a debatir sobre los modelos de tres ciudades que son muy, muy parecidas. Muchas gracias al alcalde de Logroño por hacer posible este foro donde siempre es bueno confrontar ideas porque yo creo que de ahí salen nuevos modelos, nuevas iniciativas. Gracias al ayuntamiento, gracias por poder hacerlo también en un espacio tan acogedor en el pleno centro de la ciudad, en ese centro de la ciudad, casco histórico, casco antiguo que se tiene que rehabilitar y se tiene que llenar de gente, llenar de vida, que es un poco el reto de todas las ciudades. Y gracias a todos ustedes por su participación. Tenemos ahora un café en el que podremos seguir debatiendo de todo esto y nos vemos dentro de poco en otro punto de encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.